Bien, colegas, continuando con la exposición, tenemos como tercer paso expresar inquietudes. Expresar inquietudes legítimas, tales como preocupaciones, dificultades o desacuerdos con alguna de las ideas en cuestión. Entonces acá se trata de hacer llegar la inquietud sobre el desarrollo de su práctica, ¿no? Sobre el desarrollo de su evidencia, en este caso. Con preguntas como, ¿has considerado? Me pregunto si lo que quieres decir es, tal vez ya pensaste acerca de esto, pero... Entonces acá se generan estas inquietudes, ¿no? Y por último, hacer sugerencias. Nos pide conectar en forma constructiva nuestras inquietudes, preocupaciones y preguntas de tal forma que el estudiante pueda utilizarlas como retroalimentación positiva. Acá en esta parte lo que se tiene que buscar es que una vez que se ha hecho la reflexión, se ha clarificado, se ha valorado la evidencia, hemos generado cuestionamientos o preguntas al análisis de su evidencia, se le sugiere, ¿no? Se le sugiere para mejorar su trabajo, o qué le parece, ¿no? Le damos este punto de vista. ¿Cómo podemos retroalimentar? Como todos ya lo saben, haciendo preguntas. Pero hay que ser precisos en qué tipo de preguntas y qué tratamiento le damos al estudiante. Entonces, a veces podemos hacer preguntas, pero no estamos cuestionando nada. Entonces, va a responder sí o no. Entonces, de esa manera no construimos nosotros absolutamente nada. Preguntas que cuestionen, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Descripción del trabajo realizado. Una vez teniendo la evidencia y realizando este feedback que se tiene que dar en la retroalimentación con nuestros estudiantes, podemos decirle, bien, explicó bien, bien, explicaste adecuadamente o ese era el resultado que debía llegar. Y le preguntamos también, ¿cómo llegaste a esta conclusión? En la retroalimentación tenemos que ofrecer comentarios que valoren los avances y logros. Me di cuenta que sustentaste de esta forma. Tu opinión está siendo clara. Entonces estamos valorando su trabajo. Y por último, ofrecer sugerencias para mejorar. Acá en esta parte es muy importante, es el cuarto paso, que nosotros debemos ofrecer estas sugerencias. Como la expresión, te sugiero que tengas en cuenta la teoría del color como una sugerencia. Ofrecer modelos de referencia, como puedes decirle, te cuento que para proponer una idea de negocio yo he aplicado encuestas. ¿Qué podrías usar tú? Entonces, llevarlo al otro campo, a otro nivel, ya que relacione, que reflexione sobre esto, ¿no? Vamos a ver juntos, con detalle, y esta es una parte muy importante, sobre el análisis de cómo se ha realizado una retroalimentación. Esto es un ejemplo de la radio, pero vamos a ver cómo se construye una retroalimentación al final. Entonces, en esto tenemos este material, ya nos viene del Ministerio de Educación, en este caso, la guía docente para la programación semanal, que viene para lo que es radio. Así también viene para lo que es web y televisión. Tenemos acá un ejemplo para primaria. Ojo aclarando que esto es la radio. La formulación de criterios de evaluación, análisis de evidencias y finalmente la retroalimentación. Tomamos como base entonces acá la guía que nos da el docente. El área que se va a desarrollar es matemática, cuarto ciclo, tercer y cuarto grado de primaria. El propósito de esta sesión es que los estudiantes
representen datos sobre los alimentos tradicionales de una comunidad en un gráfico de barras simple e interpreten la información. Entonces acá tenemos el propósito. De acá el resumen, acá está el propósito. Competencias y capacidades. Acá en competencias, ya saben la competencia que tenemos que desarrollar. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Con las capacidades, representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas, comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y probabilísticos, usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar datos. Con estas capacidades está directamente relacionada esta actividad. La evidencia de aprendizaje que se va a tener acá, después de esta actividad, representa un gráfico de barras simple la información que obtuvo a partir de un juego sobre 4 platos tradicionales de su comunidad. Además, hace una lectura sencilla del gráfico elaborado e interpreta la información. Entonces, esto corresponde a la parte de la planificación, hasta donde tenemos nosotros lo que nos dan el Ministerio de Educación. A partir de ello, nosotros acá tenemos que identificar el propósito de la situación significativa, las competencias que se encuentran en la guía docente, y tenemos lo siguiente: las competencias y capacidades que ya se mencionaron, el propósito y la evidencia. Acá en esta guía docente, según la programación, nos toca el miércoles 22, con la actividad organizamos datos de alimentos tradicionales que más se consumen en mi comunidad. Esta es la actividad que se va a desarrollar. Está identificada y ahora lo que tenemos que hacer es, como tercer paso, analizar las competencias y las capacidades. Entender primero, el punto de partida es la competencia. Está definida ya la competencia, así que no hay mayor dificultad para que nosotros nos hagamos al respecto. Ya viene ya en la guía. Tenemos nosotros, entonces la competencia es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Las capacidades, las 3 primeras capacidades, representa, comunica y usa estrategias que están directamente relacionadas con esta competencia. Un cuarto paso, tenemos analizar los estándares y desempeños según ciclo o grado. Nosotros nos damos cuenta que acá en esta competencia, según el estándar de progreso del cuarto ciclo, nos dice, resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos discretos sobre un tema de estudio. Recolecta datos a través de encuestas y entrevistas sencillas. Registra en tablas de frecuencias simples y los representa en pictogramas, gráficos de barra, con escala de múltiplos de 10. Interpreta información contenida en gráficos de barra simples y dobles y tablas de doble entrada, comparando frecuencias. Han parafraseado acá el estándar y nos lo han colocado con color. Miren. Parafraseando el estándar, el ciclo, encontramos acá esta relación con los desempeños, tanto para tercer grado como para cuarto grado. Podemos darnos cuenta nosotros, parte donde dice, resuelve problemas relacionados con datos cualitativos o cuantitativos discretos sobre un tema de estudio. Desempeño representa las características y el comportamiento de los datos cualitativos. Entonces, parafraseando, vemos que guarda relación con este desempeño. Y en el otro lado, en el otro grado, también igual, del mismo modo, ¿no? Entonces, parafraseando, vamos construyendo nosotros, eh, cogiendo qué partes nos va a servir para tener en cuenta en la formulación ya de criterios de evaluación. Con color amarillo, si nos damos cuenta, tenemos recolecta datos a través de encuestas y entrevistas sencillas, registra en tablas de frecuencia simples. Hasta ahí tenemos acá. Recolecta y con el desempeño recopila datos mediante encuestas sencillas, entrevistas cortas con preguntas frecuentes adecuadas empleando procedimientos y recursos. Los procesa y organiza en listas de datos o tablas de frecuencia simple para describirlos y analizarlos. Entonces ahí tenemos
el segundo desempeño. Como tercer desempeño tenemos los representa en pictogramas. Vamos por acá y tenemos acá a través de gráficos de barras horizontales simples y escalas de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, en situaciones de interés o un tema de estudio. Tercer desempeño. Y el cuarto desempeño, interpreta, dice, lee tablas de frecuencia simple absoluta, gráficos de barras horizontales simples. Y nos dice abajo, para interpretar. Entonces, lee, interpreta, para acá, interpretar información explícita de los datos contenidos en diferentes formas de la representación. Entonces, hemos hecho un análisis de acá del estándar de progreso y de los desempeños que guardan relación directa. Si nosotros hacemos este trabajo de una manera adecuada, vamos a encontrar facilidad para la formulación de mis criterios de evaluación. Para formular los criterios, tenemos que tomar en cuenta los estándares de aprendizaje y los desempeños, ¿no? Entonces, estándar y desempeño para formular los criterios. ¿Qué me dice el estándar? Entonces, ¿qué tenemos acá? Estándar del ciclo. Resuelve problemas relacionados con datos cualitativos, cuantitativos, discretos, sobre un tema de estudio. Recolecta datos a través de encuestas, entrevistas sencillas y registra en tablas de frecuencia simple y lo representa ya no coge acá pictogramas, sino dice gráficos de barra simple, interpreta información contenida en gráficos de barra simple, comparando frecuencias. Entonces hemos parafraseado nosotros acá el estándar, sacando qué es lo que se necesita para formular los criterios de evaluación. Acá el estándar, más el desempeño, y finalmente tenemos los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación se van a formular a partir de esto, pero teniendo en cuenta la evidencia, porque en la evidencia voy a poder calificar, ¿no?, estos criterios o valorar estos criterios, si se están cumpliendo o no. Por eso es que tenemos que ser muy específicos en la formulación de criterios, porque siendo específicos nosotros en nuestros criterios, va a permitir valorar adecuadamente la evidencia. Y la evidencia que tenemos para esta actividad es: representa en un gráfico de barra simple la información que obtuvo a partir de un juego sobre 4 platos tradicionales de su comunidad. Además, hace una lectura sencilla del gráfico elaborado e interpreta la información. Entonces nos damos cuenta nosotros que se redactan estos criterios. Respecto a recolecta datos, tenemos realiza el juego presentado en emisión radial. Selecciona 4 platos típicos de su región. Registra los datos obtenidos en una tabla de frecuencia simple. Tenemos simboliza el conteo recogido. Respecto a representa en gráficos de barra, tenemos elabora gráficos de barra simple. Entonces, acá parafraseando, tenemos estos aspectos, ¿no? Interpreta información. Interpreta información. Acá, interpreta información. Lee la información obtenida y compara frecuencias. Estos son los criterios con los cuales va a ser evaluado nuestro estudiante. ¿De qué? ¿De qué va a ser evaluado? De su evidencia que me muestra. Entonces, en el siguiente bloque vamos a ver, vamos a analizar ya su evidencia del estudiante para ver si se han cumplido, se están cumpliendo, cuál no se cumplió y qué es lo que se debe hacer, analizando ya su evidencia. Les espero, voy a tener que cortarle porque lamentablemente el programa así es. En el otro espacio terminamos haciendo el análisis de esta evidencia. Colegas, nos vemos en el siguiente bloque.